Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Bienvenidos a la congregación La Gracia de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 17-18 dice: Oramos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Venimos hablando del tema de amar a Dios, y una de las situaciones que está en el mundo ahora es: ¿Dios es bueno? Si fuera bueno, no estuviera sucediendo todo lo que está pasando, mucha gente podría pensar. Pero Dios nos llamó a conocerle, debemos de amar a Dios, creo que estamos hablando, independiente de las situaciones, porque es Dios. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Otra versión dice: cuando vengan buenos tiempos, disfrútalo. Cuando vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando lleguen los malos, piensa, unos y otros los hizo Dios. Y Job dice: Dios dio y Dios quitó. En el versículo, ante las circunstancias que Dios hizo el día del bien, pero también hizo el día de la adversidad. Debemos de conocer lo que vive el mundo está dentro de la soberanía de Dios. Dentro de la soberanía de Dios. Y dice que el versículo dice que tiene un fin. Recordemos que hemos compartido en la palabra, en estos domingos, que nuestro motivo de vida debe de ser Dios. Que nuestra razón de por qué nos levantamos cada día debe ser Dios. También compartíamos que nuestra confianza debe ser Dios. Nuestra confianza debe ser Dios, su palabra. Recuerda que decimos que no vivimos por vista, la palabra dice no vivimos por vista, vivimos por fe. No vivimos por vista, vivimos por fe. El versículo dice: Dios genera unos días donde está el bien, pero también genera unos días donde está la adversidad. Y Dios dice que Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Tanto lo uno como lo otro. Hay un propósito, dice a fin. ¿Cuál es el fin? A fin de que el hombre no halle nada, que nada halle después de él. Oiga, que el hombre no halle nada después de él. Nada. Amar a Dios, su palabra, confiar en Él es lo que nos permite en todo tiempo estar tranquilos, estar confiados, estar seguros. Cuando llegue la adversidad dice considera, debemos de meditar. Debemos de meditar y pensar, reflexionar. Nuestra confianza siempre debe de estar en Dios. No solamente en la adversidad. Hemos predicado de que la fe no solamente es cuando tengamos la dificultad, sino que siempre hemos de vivir por fe. No solo cuando haya la dificultad, no, siempre. Cuando todo esté bien, nosotros vivimos por fe. Y cuando esté la adversidad, también vivimos por fe, porque Dios es quien nos sostiene cada tiempo. El fin es que no hallemos nada después de Dios. Salomón, al terminar Eclesiastés, dijo: el todo del hombre es Dios. Su palabra es quien nos sostiene en todo tiempo, para no generar desesperanza, porque el pueblo de Dios tiene esperanza. Sí, siempre tenemos esperanza. Vemos cómo ahora todo se está viendo afectado. Y lo que aparentemente era una estabilidad, la persona al vivir por vista, pues puede llegar a entrar en una angustia y una preocupación.
Pero hemos de recordar que Dios nos sostiene en medio de todas las circunstancias. En medio de todas las circunstancias, Dios nos sostiene. Dios te va a sostener. Su palabra lo dice. Pero hemos de confiar en Él. Siempre Dios sostuvo al pueblo en medio de las situaciones más adversas en el antiguo pacto. Y eso está para nuestra enseñanza. La provisión nuestra siempre debemos estar confiados hacia el futuro, no en las circunstancias, sino en Dios. Entonces vamos a 1 Corintios 10:24. Debemos de saber que lo que está sucediendo es de la soberanía de Dios. Dios hizo el día bueno, hizo los tiempos buenos, pero también Dios en su soberanía se genera unos tiempos como los que estamos viviendo en este momento. 1 Corintios 10:24. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. La doctora Marta, en el audio que nos envió ayer, hoy, dado las recomendaciones, es pensando en el otro. ¿Por qué nosotros estamos congregándonos hoy de forma virtual? Porque estamos pensando en el otro, vivir de una manera sabia. Dice que nosotros debemos de vivir sabiamente, no como necios. La palabra dice que nosotros no debemos de buscar el bien propio, sino el del otro. Y este tiempo que estamos viviendo, el por qué nos congregamos de manera virtual, es porque es un momento donde tenemos el medio para escuchar la palabra, siempre nos congregamos físicamente, pero en este tiempo no lo podemos hacer por el otro. Pero entonces dicen es que los jóvenes que tienen que estar muy enfermos, o una adolescencia para que esa persona sufra algo. De resto la persona no dice, no, a mí no me pasa nada. Como a mí no me pasa nada, pero es que la persona va a estar, ese joven, ese adulto va a estar, y va a llegar a la casa, y ahí está el papá y está el abuelo. Y hay una persona que tenga pronto las defensas bajas. Esa persona sí se va a ver afectada. Entonces el versículo dice, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Nosotros debemos de este tiempo cambiar los hábitos mientras pasa en la ciudad y el país, para evitar las dificultades. Nosotros por conocimiento debemos de hacer un autoaislamiento, en el sentido que debo ir a trabajar, pues debo de hacerlo, porque debo ir a trabajar. Pero hacer unas actividades que antes las hacíamos del día a día, pues debemos de meditar antes, y decir qué actividades yo no necesito de generar un traslado e ir a otros sitios. Por el otro, porque es que el virus va y la persona no se da cuenta y llegó a un sitio y lo llevó. Y afectó a los que están ahí. Un tiempo de vivir de manera sabia, como dice la palabra. No tomarlo a la ligera las recomendaciones. Porque que sea muy poco las personas que que dice que mueren, pero eso es coger a la ligera algo, porque no es solo, es vidas. Marta me decía, las ciudades no están preparadas para afrontar estos casos. Entonces nosotros como congregación, por eso lo estamos haciendo de manera virtual. Y lo vamos a hacer en el tiempo y todas las reuniones vamos a hacerlas virtuales para evitar desplazamientos innecesarios. Pensando en el otro, en el bien del otro. Esto pasa, los picos pasan y volveremos nuevamente a la congregación normal. Algún día predicamos que nosotros vamos donde el médico. Y el médico le dice a la persona, mire, usted debe dejar de comer sal, usted debe dejar de comer azúcar y fritos. Y la persona dice, de algo me tengo que morir. Pues eso no es sabio, porque eso es de necios. Pues sabemos de que algo tiene que partir la persona, pero Dios no nos llamó a tener ese pensamiento, a vivir de esa manera. Entonces, si el médico en algo del día le dice a la persona, debe dejar de comer sal, azúcar, fritos,
para que su calidad de vida mejore y su entorno no sufra, porque es que la persona no está pensando en el otro cuando le dice al médico, deje de comer fritos. Ah, no, yo sigo comiendo fritos. Pues su entorno va a sufrir. El entorno, que es los hijos, o el papá, la esposa, el abuelo, el entorno, los amigos del entorno, lo van a ver, pues sí, que ya está más enfermo y en la clínica, y entonces sufre porque está enfermo. Entra a una situación de salud aún más grave por no tomar las recomendaciones del médico. O sea, no es ser sabios, la experiencia es contener el virus, es que haya un tiempo donde no lo propaguemos. Y como no se sabe quién es el que lo está llevando, como no se sabe, pues una de las maneras de nosotros pensar en el otro es hacer los movimientos solamente los necesarios, ser sabios. No debemos de ser necios, no es pánico, no nos estamos reuniendo porque la congregación tenga pánico, no, nos lo estamos haciendo de esta manera por responsabilidad, es lo sabio. Oramos para que nosotros a partir de hoy cambiar nuestra rutina en el amor de Dios, cambiar la rutina. El joven dice, a mí no me pasa nada. Sí, el niño se va y el joven no le pasa nada. Si tiene sus defensas altas y está saludable, lo más seguro es que a él no le pase nada. Pero él está llevando ese virus al hogar. Y sí está el papá, y sí está el abuelo. Y de pronto si él tiene las defensas bajas, pues va a sufrir, que no se muere, pero va a entrar a un estado, a colapsar un estado de salud pública, que hemos de ser sabios y de evitar cosas. No es pánico, no, es responsabilidad y es sabiduría de que todo tiene un tiempo. Y llegó el tiempo de la adversidad y eso lo generó Dios. Y Dios nos va a sostener y nos va a guardar. Y Dios nos va a cuidar. Al futuro la economía, oramos, la economía será afectada, pero tenemos confianza en una palabra. Y la palabra dice que Dios alimenta a las aves todos los días. Es decir, que en medio de la adversidad, el pueblo de Dios, Dios va a hacer llegar su provisión a su pueblo, porque confiamos en Dios. Recordemos que siempre hemos hecho énfasis en eso. Nosotros no nos movemos porque la economía está bien, entonces confiamos por eso. No, nosotros confiamos en una palabra, y esa palabra es verdad en el tiempo bueno y en el tiempo de la adversidad. Porque la palabra está por encima de las circunstancias. Debemos llevar ese mensaje a nuestras familias, a nuestros amigos, no de pánico, pero sí de responsabilidad con el otro, porque lo dice la palabra. Y todo está dentro de el propósito de Dios para que el hombre no halle nada después de Dios. Recuerda, el fin es que no se halle nada después de Dios. Salomón lo dijo, el todo del hombre es Dios. En el día que temo, yo en ti confío. Como pueblo de Dios, la palabra, desde que inicia, Dios nos dice que no debemos de temer. Dice, no temas. Si Dios advierte que no temas, que no debemos de temer, el mensaje siempre el que Dios llama y dice, no temas, es porque va a estar latente siempre el temor. Así no lo queramos, la situación genera un temor. Puede ser el temor de la familia, de la economía, de los negocios, de la salud, del futuro, qué va a pasar en el mundo. El salmista dice, en el día que temo, yo en ti confío. Que estábamos hablando, de nuestra confianza debe estar en la palabra. Y este tiempo es, ¿en dónde está nuestra confianza? Nosotros no vivimos por vista, siempre vivimos por fe. En los buenos tiempos nuestra confianza es Dios. Y ahora nuestra confianza es su palabra. El Dios vivo, el Dios vivo. Al confiar nosotros en Dios, la palabra en Isaías 26:3. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera,
porque en ti ha confiado. Confiar en Dios es humildad y dependencia, no es altivez. Por eso nosotros no podemos estar generando de que nos movemos libremente por la ciudad porque no tenemos temor y no pasa nada. No, eso es ser necio. Eso es ser necio. Confiar en Dios es lo que dice su palabra. Y nosotros en medio de todas las circunstancias confiamos en Él. No hay temor, no hay angustia, porque confiamos en Él. El día que temas, confía en Él. El mensaje es, confía en la palabra. Dios nos guarda. Dice, tú guardarás en completa paz. Recuerda que Jesús dijo, yo le doy la paz, pero no como la da el mundo. Y aquí es donde debe estar nuestra mente y orar unos por otros, para que nuestra mente esté inundada por la paz de Dios. De estar seguros y tranquilos, la provisión de Dios va a estar. Cuidado de Él está, porque su palabra lo dice. Pero paralelo está la responsabilidad de un mundo natural. Y en ese mundo pues vivimos de una manera sabia. Dice, porque en ti ha confiado. Preguntémonos, que todo este tiempo hemos estado hablando, llegar a un amor inquebrantable hacia Dios, que le amamos y vivimos para Él independiente de las cosas, porque es Dios, cuyo pensamiento en ti persevera. Nosotros debemos de perseverar en lo que dice la palabra. Su palabra dice, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, que Él nos cuida desde el vientre hasta las canas. Eso es lo que dice la palabra. Nosotros en su palabra es que descansamos. Dios guarda nuestra mente. Miremos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro 5, 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Este versículo lo hemos compartido esta semana en el mensaje diario. El mundo está generando una ansiedad, el mundo está generando una presión, las noticias, la situación, las circunstancias. Y dice la palabra, el día en que aparece la angustia, el temor, en ti confío. ¿Cómo confiamos en Dios? Pues lo que dice Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién tenemos que echar la ansiedad? Sobre Dios. Contarle la situación. ¿Por qué? Porque la situación en muchos negocios, en mucha parte de la economía, pues va a sufrir. Y uno entra en angustia. ¿Y cómo hacer con los compromisos, con las obligaciones? Toda esa ansiedad debemos depositarla en Dios, porque Él dice que Él tiene cuidado de nosotros, para poder vivir el presente tranquilos, sabiendo de que cada día Dios nos va a dar su provisión. Entonces, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y la segunda parte del versículo dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. En medio de toda la situación, Dios nos cuida. Dios nos protege. Pero debemos de ser sabios. Debemos de ser responsables. Como hablaba el versículo, pensando en el otro. Pensando en el otro. Nosotros no podemos solo pensar en el bienestar propio. El evangelio siempre es para el otro. El evangelio siempre es pensando en el otro. Hemos hablado muchos que estamos en el inicio del tiempo del fin. Se está iniciando la formación del último imperio. Y dice la palabra que es el inicio de los dolores, ¿sí? Es el inicio, el principio. Esto no es la gran tribulación, porque mala información es que van a Apocalipsis, comienza a hablar de lo que va a suceder en la gran tribulación. Eso es la gran tribulación. Este es principio de dolores. Entonces imaginémonos, si este es principio de dolores, imaginemos la gran tribulación, por eso se llama gran, y Jesús dijo que sobre la tierra, que hasta que Él llegó, que tomó cuerpo, dice que no se había vivido ni después,
esos 3 años y medio. Estos son principios de dolores del tiempo del fin. Pero en medio de ese tiempo dice, no se preocupe, no se angustie. No se preocupe y no se angustie, para que el hombre no halle nada después de él. Nosotros somos su pueblo, somos el pueblo de Dios y nuestra confianza está en él. ¿Qué debemos de hacer? Lo que siempre hemos hecho. Apartar tiempo para orar, para echar toda la ansiedad sobre Dios. Estar convencidos de que tiene cuidado, debemos de salir a trabajar, seguir haciendo lo que se debe de hacer, con la responsabilidad de movernos, de cambiar los hábitos. Lo que ya no es necesario, mejor nos quedamos en la casa. Es mejor, es lo sabio. Y recordar lo que dice Filipenses 4 del 6 al 7. Dice que por nada debemos de estar afanados, nada. Y ese nada incluye esta situación. Dice, por nada esté afanado, sino cuente la situación a Dios. ¿Qué debemos de hacer cada uno como persona, como familia, como congregación? Contarle a Dios. Sí, por nada debemos de afanarnos, sino contarle a Dios. Y dice que Él escucha la oración y lo primero que hace es, dice que Él cuida nuestros pensamientos. Es muy importante que nuestra mente esté con la paz de Dios, que Dios cuide nuestros pensamientos. Dice que Él los va a cuidar, cuida nuestros pensamientos. Debemos de orar y leer la palabra. Orar y leer la palabra todos los días. No solo por las circunstancias, como hemos perseverado, dice la palabra que hay una promesa, que como perseveramos en su palabra, Él nos guardará en paz. Entonces, lo importante es que nuestra mente esté tranquila, que podamos ver y que es algo pasajero. Una de las cosas es que esto va a generar el estar más en el hogar, más en el hogar. Pues va a tener la oportunidad de pasar más tiempo con los hijos ahora. Vamos a estar más en familia y nos va a permitir unirnos como familia, de hablar de Dios, de lo importante que es Dios en nuestra vida. ¿Sí? Porque lo que aparentemente era seguro en cualquier momento deja de ser. Todo lo que se ve pasa, pero su palabra y Dios no. Tiempo de reafirmarnos en la palabra de Dios, de ver de que la gracia de la verdad, que es el camino con nuestra confianza plena en el Dios vivo, con la esperanza de lo que dice su palabra, echando toda la angustia, toda la ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de cada uno de nosotros y Dios no miente. Señor, gracias por tu palabra. Señor, oramos para que cada uno tengamos tiempo y de echar toda la ansiedad y angustia sobre ti, sabiendo que tienes cuidado de cada uno de nosotros. Tú conoces la situación de cada persona y de cada familia, Señor. Oramos para que en medio de la circunstancia guardes nuestra mente, nos des paz y tranquilidad. Que nos des sabiduría y responsabilidad, como dice tu palabra, no pensando en el bien de cada uno, sino en el otro. Como congregación, como iglesia, debemos de pensar en los otros. Señor, oramos por el mundo, por el país. Tu palabra dice que cada mañana es nueva tu misericordia. Y nos des sabiduría en este tiempo. Nuestra confianza siempre debe estar solamente en tu palabra, porque vivimos por fe. Vivimos por fe, no por vista. Señor, tu palabra dice que tú alimentas las aves del cielo cada día. No importa los tiempos, el animal todos los días tiene su provisión. Igual, en el antiguo pacto que está para nuestra enseñanza, pueblo en medio de un desierto. Dice que su ropa no se acabó, su calzado no se gastó, siempre hubo agua, tuvieron sombra, tuvieron luz, la comida, todo lo que ellos necesitaron en medio del ambiente más hostil y adverso, tú lo diste la provisión. Igual ahora, nosotros confiamos en ti y tú eres un Dios que nos das la provisión y guardas a cada uno. Señor, gracias por permitirnos congregarnos, gracias por este medio que nos has dado de poder tener el salón virtual para congregarnos y oramos para que durante la semana cada día tengamos el tiempo y sean más personas los que estemos
leyendo tu palabra en cada estudio, conociendo la verdad para ser libres. En Cristo Jesús. Amén. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 7 dice: Así que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios nos llamó a heredar bendición, a vivir en libertad y santidad. Congregación La Gracia de Dios, solo milagros cada día en nuestras vidas. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.